Dios los bendiga, hermanos. Estamos en el curso Consejería Académica y Vocacional. Hoy vamos a tener una lección más de este curso. Va a ser la lección número 5, que la he llamado Pastoral Vocacional Ministerial. ¿Qué vamos a hacer en esta lección? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a... Un segundo, es más difícil controlar esto. Ok. Vamos a estar viendo más que todo lo que es la pastoral vocacional, pero más cuando se refiere al llamado que tiene todo creyente. Lo primero que vamos a ver es que Dios nos ha dado dones, nos ha dado talentos. No vamos a leer todo ese pasaje que sería básicamente la parábola de los talentos, ¿verdad? ¿De qué nos habla la parábola de los talentos? Bueno, no es precisamente ahí la palabra talento no se refiere particularmente a dones, sino que era una moneda que se utilizaba en esa época. Pero en general lo que importa es el, el principio que hay detrás de la parábola, ¿verdad? Que nuestros recursos, nuestras oportunidades, nuestras aptitudes, el tiempo, los dones, todo lo que nos ha dado el Señor, tenemos que usarlo para servirle a Él mientras estamos en la tierra. Son un legado que Dios nos ha dejado para que los administremos en forma sabia. Todo eso que Dios nos ha dejado hay que administrarlo. No podemos enterrarlo, ¿verdad? Como se muestra en la parábola, sino que hay que invertirlo, hay que usarlo, porque Él nos ha dado todos esos recursos para su servicio. Y así es con los dones, con los talentos que Dios nos ha dado. Entonces, una parte muy importante de la pastoral vocacional es ayudar a las personas a identificar y desarrollar sus dones. Dios quiere que sus hijos sirvan en su obra de edificación. Él quiere que la iglesia sea edificada. Por ello es tan importante esta parte, que todos identifiquemos, desarrollemos los dones y los usemos para la extensión del reino de los cielos. Yo esto lo llamo la pastoral vocacional ministerial. ¿Por qué? Porque ya no solo estamos hablando de la elección de un oficio, de una profesión, sino que Dios a todos, a cada uno de nosotros nos ha puesto un ministerio. ¿Ok? Aunque sabemos que con cualquier oficio, con cualquier profesión, servimos a Dios tiempo completo, también hay que reconocer que algunos son llamados a servir tiempo completo dentro de la iglesia. Pero por otra parte, hay algunos que no sirven tiempo completo, pero todos somos llamados a servir. O sea, hay muchos en la iglesia, de hecho van a ser la mayoría, que van a ser llamados a colaborar en un ministerio dentro de la congregación que no es de tiempo completo. ¿Ok? Entonces, con esto nos llamamos, no, o sea, esto es lo que le llamo pastoral vocacional ministerial, que es encontrar ese don, ¿verdad? Que cada uno de nosotros tiene. Ahora, vamos a leer el texto en Efesios 4:11, que nos dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Estas son las que llamamos las vocaciones ministeriales. O sea, son las que normalmente muchas veces trabajan a tiempo completo o al menos aspiramos a que trabajen a tiempo completo. Reconocemos cinco, cinco ministerios
5 ministerios, ¿verdad? Que serían esos que están en la diapositiva. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces, voy a repetirlo nuevamente, ¿verdad? Son aquellos donde Dios ha llamado a servirle a tiempo completo dentro de la iglesia, se diferencia de los oficios y profesiones porque se necesita el llamado de Dios. O sea, una persona no es pastor, no es maestro simplemente porque se le ocurrió. Es porque ha recibido un llamado de Dios para servir en esa área. Es tal vez lo que lo diferencia con una profesión, con un oficio tradicional como ser médico, ser policía. Aunque sabemos que ellos tienen cierta vocación, no se puede afirmar, como lo es en la escritura, como lo dice la escritura, que los 5 ministerios los ha dado Cristo a través de un llamado. Estos 5 ministerios siempre van a ser a través de un llamado. Y vamos a estar analizando cada uno de ellos. Empecemos con el oficio de apóstol, que significa enviado. Es alguien, el apóstol es alguien comisionado por Jesús para un propósito específico. En un sentido estricto, se refiere a los 12 apóstoles que estuvieron con Jesús, conocidos también como los 12 discípulos, sobre los cuales él puso el fundamento, sobre los cuales se edificó la iglesia. Vamos a leer un texto relacionado con eso. Eh, Efesios 2:20 dice, y me gustaría que alguno lo lea, por favor, si me hace el favor, que alguno que pueda leerlo. Amén. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Ok, sí. El fundamento se pone solo una vez. No se pone dos veces. Entonces, desde la fe reformada creemos que ya no hay apóstoles, que los apóstoles cumplieron con un propósito, que era poner el cimiento, que se puso una vez y para siempre. Ahora, por, por otra parte, ¿verdad? En otro sentido, muchas veces se puede ver como apóstol, ¿verdad? Y es un sentido más moderno que se le ha dado a la palabra, y es que se puede referir a plantadores de iglesias pioneros, es decir, personas que plantan iglesias en lugares donde no ha sido predicado el Evangelio. En otras palabras, misioneros plantadores de iglesias que plantan iglesias, difunden el Evangelio en lugares no alcanzados. ¿Ok? Misioneros que pueden ser locales en el mismo país o transculturales, ¿verdad? Que trascienden las barreras culturales y lingüísticas. Y es que sabemos que hoy en día Dios está llamando un sinnúmero de jóvenes en América Latina a ser testigos del Evangelio hasta la último de la tierra, como lo dice Hechos 1.8. Recordemos que Hechos 1.8 dice, y me seréis testigos en toda Judea, en Samaria, perdón, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, muchos jóvenes están siendo llamados como misioneros hasta lo último de la tierra y están yendo a los lugares recónditos a predicar el Evangelio, muchas veces en lugares donde nunca se ha predicado. Y en este sentido, aún es mucho lo que queda por hacer por estos apóstoles a los grupos no alcanzados de la tierra. ¿Por qué, ¿Por qué digo que se puede prestar la palabra apóstol? Porque número uno, porque son enviados. Número dos, porque sí están poniendo un fundamento. No un fundamento nuevo,
sino que está poniendo los fundamentos en lugares donde no había nada. Por eso digo que muchas veces sí, hay todo un movimiento moderno a pensar que especialmente los misioneros transculturales que están llegando a los lugares no alcanzados es una forma de apóstol. Es una postura. Usted puede estar de acuerdo o no. No es algo que tal vez esté tan de acuerdo con la fe reformada, pero es una postura que se ha dado en los últimos años, ¿verdad? Desde la fe reformada más bien hemos visto que ya ese ministerio ha cumplido su propósito, al igual que el ministerio de profetas, ¿verdad? Porque su propósito era poner el fundamento. Vean que el texto dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Ya, hubo un fundamento que lo pusieron los apóstoles, los pusieron los profetas, los apóstoles del Nuevo Testamento, los profetas del Antiguo Testamento, fueron los que pusieron el fundamento. Y precisamente entonces, teniendo eso en mente, sigamos con el siguiente oficio, que es el profeta. ¿Quién es el profeta? Aquel que predica o proclama la palabra de Dios, la palabra de verdad, a otros. La función de los profetas es llamar al pueblo de Dios a volverse a Dios, a la oración, al arrepentimiento, al volver su rostro a Dios. No debe ser confundido con predecir el futuro. Es cierto que Dios en su poder absoluto puede revelar a alguien esto, pero esto no es lo esencial del ministerio profético, sino el llamado al arrepentimiento y volver la mirada al Señor. Como decimos, desde un punto de vista reformado, creemos que también los profetas ya cumplieron. Ahora, hoy en día, sí muchas veces podemos decir que alguien tiene un ministerio profético, pero en el sentido de que proclama la palabra. Llama al arrepentimiento, llama a la oración. Sería el único sentido que hoy en día podríamos encontrar, ¿verdad? De llamar a alguien que habla con un sentido profético, podríamos decirlo así. Es que alguien predica con un sentido profético, es en el sentido de que predica con un sentido de denuncia, en un sentido de que arrepiéntase, un sentido de volver a la palabra, volver a una reforma, volver a la sola escritura. Cuando somos llamados a volver a la sola escritura, de cierta forma estamos ejerciendo una voz profética, no en el sentido de predecir, sino en el sentido de denuncia, de volvernos a Dios. Vamos con los otros ministerios, con los otros ministerios propiamente dicho. Yo digo que estos son los 5 oficios ministeriales a los cuales propiamente podemos llamar ministerios. El siguiente es el ministerio de evangelista. Y es que sabemos que el evangelismo es una comisión que ha sido dejada a todos los creyentes, ¿verdad? Tal y como lo dice Mateo 28, 19 y 20, id y hacer discípulos a todas las naciones, o como lo dice Marcos 16, 15, que dice, id y predicar el evangelio a todas las naciones, es decir, es un llamado que es para toda la iglesia. Sabemos que Dios ha llamado en forma especial a algunos a ejercer esta función. El pastor Félix Ortiz nos dice que lo sobrenatural de este don radica en el poder del Espíritu Santo para que las personas sean abiertas al Evangelio. O sea, hay personas que tienen eso, que tienen ese don, que Dios los ha separado para eso, que a través de ellos es fácil que las personas sean convencidas de pecado por el Espíritu Santo, porque sabemos que el que hace la obra es el Espíritu Santo y nosotros al predicar el Evangelio somos solo herramientas, ¿verdad? Él es el que produce el cambio. Pero hay personas que Dios los utiliza para eso, para hacer esa herramienta que pueda ser usado por el Espíritu Santo para llamar a las personas. Siguiendo también con otro oficio, el oficio pastor.
Tal vez el más conocido hoy en día, también llamado presbítero, también llamado obispo, son aquellos que Dios ha puesto como pastores de otros creyentes. Este don les capacita para tener cuidado de los creyentes que Dios ha colocado bajo su responsabilidad. ¿Qué hacen los pastores en el fondo? Cuidado pastoral. Cuidan a las ovejas. ¿Cómo las cuidan? Dándoles consejería, predicando la palabra, cuidan individualmente y cuidan colectivamente. Esa es la función de un pastor. Más que cualquier otra cosa, un pastor es un cuidador. Es alguien que acompaña al creyente en su proceso de crecimiento y le cuida para que crezca sano, para que crezca fuerte. Ese es básicamente lo que es un pastor, porque hoy en día hay pastores que parecen más administradores que cuidadores, ¿verdad? Pero básicamente eso es lo que a Dios ha llamado al pastor. Por último, está el llamado de maestro, que es el don sobrenatural del Espíritu Santo de impartir verdades bíblicas al cuerpo de Cristo para que sean edificados y puedan crecer en su relación con Jesucristo. O sea, es ese don que tenemos muchos, perdón, ese don que tenemos muchos de enseñar a otros, de capacitar a otros, para que puedan ser edificados, para que puedan crecer. Entre ellos podemos mencionar los maestros de escuela dominical, los maestros de escuelas y colegios cristianos, profesores de institutos bíblicos y seminarios teológicos, bueno, y todo aquel líder de un ministerio que esté trabajando en la enseñanza. ¿Ok? Por otra parte, aparte de estos dones o oficios ministeriales, Dios ha dado dones a todas las personas. Entonces vamos a hablar de los dones ministeriales. Básicamente un don es una capacidad sobrenatural dada por Dios para realizar una labor en su obra. Los dones los da Cristo a través de su Espíritu Santo. Y todos los creyentes tenemos dones distintos. De hecho, vamos a leer ese texto, pero básicamente lo que hay que entender es que hay diversidad de dones, como también hay diversidad de ministerios. Y ahí voy a pedir un voluntario que nos lea el texto de 1 Corintios 12, 4 al 6. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Lo importante es entender, ¿verdad? Que hay una diversidad de dones, una diversidad de ministerios. Y los dones son para servir a Dios. Dios a cada creyente le ha dado dones. Y Dios ha dado ministerio a cada creyente. Aunque hay personas que muchas veces se sientan toda la vida en las bancas de una iglesia local y nunca hacen nada, ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que todos ejerzamos una función. Recordemos la figura del cuerpo. Todos somos algo dentro del cuerpo de Cristo. Cada órgano del cuerpo tiene una función. Mi pelo tiene una función. Mis ojos tienen una función. Mi nariz tiene una función. La boca tiene una función. El corazón tiene una función. Los riñones tienen una función. O sea, todos los miembros del cuerpo de Cristo tienen una función. Entonces tienen dones y tienen ministerios. No es, o sea, podemos quedarnos sentados
en las bancas de una iglesia local, pero no es el propósito de Dios. Y quizás puede ser admisible temporalmente. Qué sé yo, una mujer que estuvo sirviendo como maestra y de pronto queda embarazada y tiene sus hijos. Obviamente, con los hijos eh, recién nacidos es complicadísimo y hay que adaptar la familia a esos nuevos miembros. Entonces, que se dé una pausa de ser maestra tiene sentido en ese momento de vida, pero no puede hacerlo permanentemente. ¿Por qué? Porque Dios le ha dado un llamado y el llamado es irrevocable. Ahora, Dios sí cambia llamados, es algo que vamos a verlo más adelante, pero eh, siempre nos llama a algo. Entonces, yo a veces llamo a esto los paraministerios, ¿verdad? Cosas como los hermanos que sirven en el ministerio de alabanza, o sea, aún los mismos diáconos eh, que no están ahí en el versículo que leímos antes, ¿verdad? O la gente que trabaja con el ministerio de jóvenes, la gente que trabaja con el ministerio de señoras, o sea, cada uno de esos son ministerios. No son oficios ministeriales, pero son ministerios. Por eso muchas veces les llamo paraministerios. Son ministerios de liderazgo. Entonces los dones de servicio cristiano son muchos. Y de hecho hay listas de dones tanto en Romanos 12 como en 1 Corintios 12:28. A continuación voy a describir algunos dones de servicio, ¿verdad? No es una lista exhaustiva, es solo una forma más de describirlos. Va a haber personas que los describen de otra manera. Por ejemplo, menciono dones de administración. ¿Cuáles son los dones de administración? Bueno, es cuando se utiliza los talentos naturales con la llenura del Espíritu Santo para el servicio de Dios, supliendo las necesidades del cuerpo de Cristo. Un ejemplo de ellos es Dorcas en Hechos 9, 36 al 41. O sea, Dorcas, Dios le había dado una habilidad. No era un don espiritual, era una habilidad. ¿Cómo se convertía en un don espiritual? Al usar esa habilidad para el servicio del cuerpo de Cristo. Un ejemplo actual, ¿verdad? De este ministerio sería el ministerio de alabanza y adoración, o el ministerio de música, ¿verdad? En las iglesias las llaman de diferentes formas. Unos años para acá se puso de moda que le llaman ministerio de alabanza y adoración. Pero es una forma más de decirlo. En el fondo nos referimos a los músicos que nos ayudan a entonar los cantos en el culto. Ellos tienen habilidades. Desarrollaron la habilidad de tocar un instrumento musical, de cantar. Es algo espiritual. Dios ya les había dado la habilidad. En cierto sentido sí, porque toda habilidad viene de Dios, entonces es espiritual. Pero en cierto sentido es espiritual en el momento en que lo usan en la iglesia para glorificar a Dios. Bueno, y así podemos poner otros ejemplos. Se me ocurre, no sé, alguien que era muy bueno en finanzas. Ya era bueno en finanzas en sí mismo. Luego nos puede ayudar como para ser tesorero en alguno de los ministerios de la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, Dios muchas veces da habilidades a los hermanos y al usar esas habilidades para el servicio del cuerpo de Cristo se convierten en dones de servicio. Sea lo que sea, vean que Dorcas que era lo que hacía. A ver, y no es una pregunta retórica. ¿Qué hacía Dorcas?
Si no, vamos a tener que leer el texto, ¿verdad? Pero, ¿con qué ayudaba Dorcas a los hermanos? Con las costuras, haciendo costuras. Haciendo costuras. Gracias, hermana. Vean que era simplemente una habilidad de costura, pero lo usaba para la iglesia, para la edificación, para el servicio. Entonces se convierte en un don de ministración. Hablemos de otros. Los dones de exhortación se refiere a la persona que tiene el don de inducir a los creyentes a que se acerquen a Dios o a cumplir los propósitos divinos. ¿Sí? Hay algunos hermanos que tienen ese tipo de don, un don de exhortación. No lo voy a explicar mucho porque creo que está bastante claro. Generalmente los consejeros tienen ese don. eh, Muchos de los que trabajamos con otras personas también tenemos ese don. Dones de dadivosidad, el don que capacita al creyente a dar en forma libre y generosa de lo que Dios le ha provisto para suplir necesidades de los demás y de la obra de Dios. Un ejemplo, bueno, la viuda en Primera de Reyes 17 del 8 al 16. Básicamente aquí nos referimos a las personas que dan generosamente. Hay personas que Dios les ha dado ese don. Es un don sobrenatural de dar de sus recursos. No solamente económicos, porque la mayoría piensa en económicos. No, estamos hablando de recursos de todo tipo. Personas que no les duele sacar su tiempo, porque el tiempo en el fondo, como dice el dicho, el tiempo es oro. El tiempo también es dinero. Que dan su tiempo, sus recursos, sus dones generosamente. ¿Para qué? Para suplir las necesidades de los otros creyentes, de la obra de Dios. Otro tipo de dones, los dones de administración. Ese es el don que da Cristo a algunos miembros del cuerpo de Cristo para que estos presidan o dirijan la obra de Dios. Generalmente este don lo ejercen los ancianos y los diáconos de la iglesia. O sea, yo creo que los ancianos que están a la par del pastor tienen que tener dones de administración. Los diáconos también, aunque los diáconos también necesitan el que sigue luego, que es los dones de misericordia. ¿Y qué serían los dones de misericordia? Bueno, sería el mostrar a otros que usted se identifica con ellos en su dolor y busca ministrarles, es decir, suplir sus necesidades. Recordemos que todas esas palabras, como ahí puse ministrarles, significan lo mismo. O sea, servir, ministrar. Es lo mismo. En griego sería la palabra diaconía, servicio. En latín, ministrare. Y en español, el servicio. Pero todo es lo mismo, o sea, hermanos, es que usamos las mismas palabras, pero todo es lo mismo, ¿verdad? Ministrar es lo mismo que servir. Y viene de la misma base en griego que significa diácono o diaconía, que es servir, servicio. El que sirve significa diácono. ¿Ok? Entonces sí, buscamos servirle a las personas supliendo sus necesidades con los dones de misericordia. Ok. No es una lista exhaustiva de dones, son solamente algunos que mencionamos y que se ven a través de la escritura. Otros autores van a tener otras listas. Vamos a ver por lo menos yo conozco unos 3, 4 autores que hablan sobre los dones espirituales. Los hermanos pentecostales tienen su propia perspectiva y dividen los dones espirituales, inclusive en diferentes tipos.
He visto, por ejemplo, teólogos pentecostales que los dividen en dones propiamente espirituales y otros que son dones más de servicio y otros que son, o sea, los dividen diferente. Eh, la fe reformada normalmente no hace esa separación. Para nosotros dones son dones, todos son iguales y Dios los ha dado a todos. No les vemos mayores diferencias, ¿verdad? Entre algunos que son, y para nosotros todos son sobrenaturales, porque todos los da el Señor. ¿Verdad? En cambio, por ejemplo, los hermanos pentecostales, hago la diferencia para que sepan. Por ejemplo, ellos ven como más sobrenatural cuando ellos hablan de don de lenguas, cuando hablan de dones proféticos, de interpretación de lenguas. Todo eso lo ven más como dones sobrenaturales, a diferencia de los dones de servicio, como la misericordia, la administración, etcétera, ¿verdad? Pero eh, nuestra función en este curso no es meternos en teología, ya no es meternos en asuntos tan teológicos, en esas diferencias teológicas, pero nada más hago la diferencia para que ustedes sepan. Hay algunos libros, ¿verdad?, que hablan de esas diferencias de dones. Como les dije, los hermanos pentecostales tienen algunos libros sobre ese tema. Y del lado más conservador hay, por ejemplo, uno de libros de desafío que se llama Descubra sus dones. De hecho, ahora vamos a hablar de ese libro. También hay uno de Félix Ortiz, precisamente dirigido a jóvenes, que es para que los jóvenes descubran también sus dones, va en ese sentido y hace una, tal vez, como Félix es bautista, eh, es como una posición intermedia, ¿verdad? En cómo divide los dones entre reformados y pentecostales, va como a la mitad, es un libro interesante también. Ahora, ahí está, ¿verdad? Les voy a recomendar ese libro que se llama Descubra sus dones, es de Libros Desafío, que les voy a comentar, o sea, una de las cosas o sea, que demandamos en este curso es que usted tiene que ayudar a las personas a descubrir y a desarrollar sus dones. Es parte de lo que los consejeros hacemos, es parte de lo que los pastores hacen, es parte de lo que los líderes hacen. Hay solo como, o sea, yo conozco solo como 3 libros que tienen test de dones espirituales. Uno es este, ¿ok? Que este es del lado reformado. Hay otro que se llama, no me acuerdo cómo es, pero es un test de dones espirituales de, eh, debí haberlo buscado, luego lo podemos buscar. Es como de Howard Gardner, algo así, que es simplemente un librito, que solo eso es lo que trae, un test de dones espirituales. Ahora podemos buscarlo en Google al final y puedo tratar de ajustarlo a esta grabación. Y bueno, y sabes que yo les hablé de los dones de Félix Ortiz, ¿verdad? También podemos buscarlo, debe aparecer, aunque sea un preview de cómo es una prevista en Google Books, o al menos uno buscando en Google puede ver cómo es la portada. Ahora, ¿por qué me gusta este? Número uno, porque es reformado. Es publicado por Libros Desafío. Segundo, ¿por qué lo recomiendo? Porque es gratis. Como dejaron de imprimirlo, lo pusieron gratis en la página de Libros Desafío. Ahí les puse en la pantalla, puedan ver dónde lo pueden descargar, ¿verdad? Es https dos puntos doble barra www.librosdesafío.org o .org barra libros guión medio gratis.html. Ahora se las voy a escribir en el chat por cualquier cosa. Si alguien luego esto lo va a ver en YouTube, lo podemos poner entre los primeros comentarios el link para que pueda usted tener el enlace al link, porque me parece muy importante. O sea, a la hora de cuando usted toma un curso de este tipo de cosas, también es bueno tener recursos prácticos. Y este libro es sencillamente genial. O sea, es un libro
excelente. Está hecho para que usted haga toda una campaña en su iglesia para descubrir los dones de los hermanos. Entonces tiene bosquejos de posibles sermones para hablar de los dones, tiene un test de dones, tiene una serie de talleres de dones, hay un manual del maestro y un manual del alumno. Es excelente, o sea, es uno de los mejores libros y más completos recursos. ¿Para qué? Para ayudar a las personas a que descubran sus dones espirituales y los desarrollen. Me parece un excelente recurso. Ya dejando el anuncio del libro, ¿verdad? Que es gratis. No les estoy pidiendo que compren nada. Vamos a seguir adelante. Ahora, ¿cómo atender a las personas que desean servir dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo? Número uno, hay que ayudarle a las personas a aclarar el llamado que Dios ha hecho a sus vidas. ¿Sí? Es una de las cosas donde más vamos a invertir nuestro tiempo, en ayudar a las personas a aclarar el llamado de Dios en sus corazones. Hay que hacerles entender que el ministerio no es una cuestión emocional, sino que es un verdadero compromiso con la obra de Cristo. Ahora, es importante, en el fondo, ¿usted qué necesita para servir dentro del cuerpo de Cristo? Necesita disposición y necesita compromiso. Con solo esas dos cosas, usted puede. Y es algo que tenemos que hacerle entender a las personas, porque muchos a veces no se animan. A algunos les gustaría ser maestros, a algunos les gustaría servir, ser líderes, pero les da miedo, les da temor, o no se sienten capacitados. Pero lo que usted como pastor, y los que son pastores, escúcheme, usted lo que le tiene que decir a la gente es que lo que necesita es estar dispuesto y comprometido. Porque si usted está dispuesto, Dios lo va a capacitar. Y nosotros le vamos a sugerir formas en que se puede capacitar. Pero usted tiene que estar dispuesto y tiene que estar comprometido para hacerlo. Entonces, si usted siente un peso, no sé, por los jóvenes de la iglesia, por las señoras, por los niños de cierta clase de escuela dominical, por ser músico, donde sea que usted sienta el peso, es algo que lo que usted tiene que explicar a las personas es que lo importante es que usted siente eso. Siente que Dios lo está llamando. Siente una pasión hacia eso. Siente que Dios lo está dirigiendo hacia eso. Bueno, no solo lo siente, lo piensa, ¿verdad? Porque las dos cosas van de la mano. No podemos, pero precisamente hay que sentirlo, pensarlo y actuar. Entonces por eso yo digo que es tan importante ayudar a la persona a aclarar el llamado. Decir, bueno, si usted siente un peso ahí, probablemente es porque Dios lo está llamando a eso, pero usted también tiene que prepararse. Ahora hay que ver si realmente los talentos, ¿verdad?, que la persona tiene corresponden con ese sentir, porque los talentos tienen que corresponder con el llamado. O sea, Dios da dones a las personas congruentes con su llamado. Ok, pongamos un ejemplo para aterrizar esto. Por ejemplo, si usted es pastor y usted fue llamado a ser pastor, usted tiene que tener ciertos dones. Tal vez no todos, ¿verdad? Yo digo que el pastor utópico, yo le llamo así. O sea, el pastor, ¿cómo podríamos decir? El pastor, eh, el mejor pastor, ¿verdad? El pastor ideal sería la palabra, ¿ok? El pastor ideal, creo que esa es la forma correcta de decirlo. El pastor ideal tiene que tener, por ejemplo, don de maestro, don de administración, don
de compasión, don de hospitalidad. Y ahí es donde uno dice, bueno, no, eso me queda grande. ¿Cómo va a tener una sola persona todos esos dones? Bueno, Dios le ha dado muchas veces a las personas. Va a haber muchos de esos dones, pero en muchas ocasiones no le da a todos. Le da tal vez 3 de esos, 4 o 5, que sería el pastor ideal. Los otros tienen que aprenderlos y desarrollarlos, a pesar de que no los tienen, porque si Dios llama a alguien a ser pastor, va a tener la mayoría de esos dones que son necesarios para ser pastor. Otros va a tener que desarrollarlo, porque Dios tampoco te hace perfecto. No, somos pecadores. Entonces sí, en cierto sentido los dones, los talentos tienen que corresponder con el llamado. También es importante que no hay reglas para el llamamiento. Dios llama de manera distinta, de distintos modos en las escrituras. Dios llamó de una forma diferente a Isaías, a Saulo, a Jeremías, a Moisés, que siempre tenemos que remitirnos a la Biblia. E incluso hay ejemplos de múltiples llamados al ministerio, que es algo que a veces no nos ponemos a pensar. La semana pasada hablábamos de la vocación y cómo Dios cambia la vocación. Es que también Dios cambia el llamado. Por ejemplo, Aarón fue primero llamado por Dios a simplemente ser el vocero de Moisés, a ser un apoyo para su hermano. Pero luego Dios lo separa para ser sacerdote y ser un mediador entre Dios y los hombres. Entonces, Aarón tuvo 2 llamados diferentes en 2 momentos diferentes de su vida. Cumplió uno antes de estar en el desierto y otro al estar en el desierto. Dones, llamados diferentes. Y quizás el que más me sorprende es Samuel. Samuel casi que podemos decir que tuvo 3 llamados. ¿Por qué? Porque siendo niño Dios los llama y los separa. Fue un sacerdote por nazariato siendo niño. Después se convierte en uno de los jueces de Israel. De hecho es el último juez. Y recordemos que el sentido de juez en el libro de jueces es más un libertador que un juez moderno, como lo vemos hoy, ¿verdad? Más un libertador. Y por último se convierte en el primer profeta de la escritura. En el primer profeta llamado oficialmente por Dios, separado para ser profeta. Entonces, Samuel tuvo 3 llamados diferentes. Fue sacerdote por nazariato siendo niño, después es llamado a ser juez o libertador del pueblo, y después, por último, es llamado a ser profeta de Dios. Entonces Dios ha cambiado su llamado. Dios cambió su vocación 3 veces. Dios hace esas cosas también. O sea, no es tan fácil como creemos, ¿no? No hay reglas para el llamado. Generalmente se siente una necesidad por algo, un peso, dicen muchas personas. Es que yo siento un peso para trabajar con los jóvenes. Es que yo siento que yo debería ayudar siendo maestro de este grupo de niños. Entonces muchas veces se siente esa necesidad o se siente una pasión por algo. Es que, es que yo veo a las personas que no conocen a Cristo y me preocupo por ellos y oro por ellos y trato de predicarles el evangelio. Entonces poco a poco siente ese peso y esa persona en el fondo está llamada a ser evangelista o a ser misionero. Entonces, en todo caso, lo importante es que, aunque muchas veces así, no hay reglas, ¿verdad? O sea, cada caso es distinto. Tratemos de no tratar de encasillar todo en lo mismo.
¿no? Cuando cada caso es distinto. Entonces, una primera función que tenemos que ayudar cuando damos consejería en esta área es ayudar a las personas a aclarar cuál es el llamado que Dios está haciendo en sus vidas. Por otra parte, tenemos que ofrecerles orientación para desarrollar el ministerio al cual Dios los ha llamado. Esto es ya cuando la persona tiene clara, Dios me llamó a esto. ¿Ok? Entonces, si Dios te llamó a esto, tenemos que darle la información para desarrollar ese ministerio. O sea, hay que desarrollar sus dones, porque Dios quiere que sus hijos desarrollen sus dones y que se capaciten. Entonces, podemos ofrecer información sobre cómo capacitarse en dicho ministerio. Si es un maestro de escuela dominical, o una persona que quiere ser maestro de escuela dominical, bueno, en nuestra iglesia deberíamos ofrecer cursos, talleres para ser maestros de escuela dominical. Podemos ofrecer literatura. Bueno, yo estaba empezando a sentir el llamado al ministerio. Tuve un pastor muy sabio que lo que hizo fue darme libros y darme libros. Porque sabía que él no tenía el tiempo para atender todas mis dudas y formarme todo. ¿Por qué? Porque yo estaba sediento por aprender. Era un joven sediento por aprender. Entonces, ¿qué es lo que hizo ese pastor? Me decía, Jaime, léete este libro. Luego hablamos de ese libro. Terminábamos ese libro y conversábamos sobre el libro y me daba otro. Yo me devolvía ese y así, y seguíamos. Y estuve leyendo libros por no sé cuántos meses, él formándome, simplemente pidiéndome que leyera. Funcionó conmigo. Puede que no funcione con todos. Pero lo importante es que hay que darle los medios a las personas para que se capaciten, ya sea por cursos, por talleres, darles recomendaciones de dónde pueden llevar cursos, darles recomendaciones de seminarios, de centros de capacitación transcultural si están teniendo llamado misionero, de capacitación musical si quieren ser músicos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso depende del ministerio de cada persona. Pero lo que sí es muy irresponsable es poner a una persona a servir sin haberlo capacitado, hermanos. O sea, siempre mínimo tenemos que hacer que sea una capacitación básica, ¿verdad? Sentarnos con la persona y capacitarle y explicarle qué es lo que tiene que hacer. Mínimo en una sesión de 2 horas, ¿verdad? Hacerle una introducción de qué es lo que esperamos de él en ese ministerio. Pero es parte de lo que tenemos que hacer. Y yo creo que es parte de lo que le corresponden a los pastores. Por otra parte, brindar oportunidades para ejercer el ministerio. Hay que dar las oportunidades. La mies es mucha y los obreros son pocos, dice la palabra. Entonces hay que integrar a los creyentes a la obra. Aun cuando son ministerios apenas nacientes, apenas incipientes, hay que aprovecharlos e integrarlos a la obra de Dios. Puede que algunos no estén listos para una total responsabilidad, o que Dios tenga que capacitarles más a través del tiempo. Pero aún a los jóvenes o a los catecúmenos podemos delegarles o darles responsabilidades menores. Ejemplo, llega un joven y nos dice que él tiene un llamado misionero, que quiere ser misionero. Entonces, si a mí me llega un joven diciendo que quiero ser misionero, yo a la semana siguiente no lo voy a mandar a África, no lo voy a mandar a la India. No, si un joven a mí dice que quiere ser misionero, pues lo ponemos a prueba. En vez de enviarlo al campo de una vez, ¿no? Le podemos poner a que ayude en un comité de misiones, a hacer evangelismo, a hacer alguna campaña de proyección social, y con eso probamos si realmente tiene un llamado misionero.
como les digo, es solo un ejemplo. Si es una persona que es músico y quiere ayudar, bueno, ya cumpliendo con lo normal, muchas veces que pedimos, ¿verdad? Con los requisitos de miembro, cuando ya vemos cierto compromiso con la iglesia, lo podemos integrar con los músicos. Tal vez al principio no siempre, pero sí tal vez de vez en cuando. Ir poco a poco, poniéndolo a tocar música. Y lo mismo podría hacer con alguien que quiere ser maestro. Primero ponerlo a enseñar al grupo de jóvenes o ponerle como asistente de un maestro de escuela dominical para que le ayude a otro maestro y aprenda. Que dicho sea de paso es una de las formas de aprender, poner a la persona a la par de otro para que aprenda de ese cómo se hace algo. Por supuesto, usted tiene que ser lo más consciente. Se tiene que explicarle, por ejemplo, si usted a una nueva señora de la iglesia quiere, o una jovencita, por ejemplo, quiere poner las maestras de niños y las va a poner como asistentes de una maestra de niños, la maestra que es la titular, por decirlo de esa forma, o sea, la que no es la asistente, tiene que estar consciente de que a ella no le toca solo enseñar a los niños, sino que le toca modelar y capacitar a la jovencita, a la otra señora que tiene como asistente. Si ella no está dispuesta, tal vez es mejor entonces más bien poner a la jovencita o a la señora con otra persona que sí esté dispuesta, que esté consciente de que es parte de su función, estar entrenando a otros. De hecho, yo creo que hay que formar a todos los creyentes que están en el servicio a que ellos, a que siempre deben estar formando a alguien que pueda sustituirlos. Usted como pastor, los que son pastores, si usted no está formando en este momento a alguien que pueda sustituirlo a ustedes mismos, estamos mal. Entonces, yo siempre tengo que estar pensando a futuro y decir, bueno, estoy formando personas que hasta podrían tomar mi función dentro de la iglesia. Porque tarde o temprano va a haber alguna transición. Tal vez usted dice, no, es que yo estoy muy joven. Bueno, entre más haya, si usted falta, es mejor. Pero usted nunca sabe qué le puede pasar. Ok. Entonces sí, hay que poco a poco brindar oportunidades a las personas para ejercer el ministerio que Dios tiene para ellos. Entonces hay que dar esas oportunidades para que se desarrollen. Vamos a ir concluyendo. Dios ha dado a todos dones en la iglesia. O sea, a todos aquellos que son parte del cuerpo de Cristo tienen dones. Sean niños, sean jóvenes, sean adultos mayores. Es nuestra responsabilidad como líderes precisamente ayudarles a pequeños y a grandes a identificar dones, a desarrollarlos y usarlos para la obra de Dios aquí en la tierra. Cada oveja en nuestras manos tiene un ministerio que desarrollar. Muchos son diamantes en bruto que Dios quiere utilizar. Otros están iniciando un ministerio incipiente que con el tiempo va a dar mucho fruto. Por ello hay que esforzarnos y ser diligentes en nuestra obra como pastores y maestros y precisamente hacer la pastoral vocacional ministerial reconociendo que hemos sido llamados a ello. Porque los pastores, los que somos maestros y pastores, eso fue lo que Dios nos llamó. Recordemos el texto que decía en Efesios 4:11. ¿Qué decía? Y a unos constituyó apóstoles, profetas,
evangelistas, pastores y maestros. Pero luego viene un para qué. En el versículo 12. ¿Cuál es el para qué? Vamos a leerlo. Y esta vez lo voy a leer yo. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, en el fondo, ¿para qué Dios llamó a los apóstoles, los profetas, los pastores, los maestros, los evangelistas? Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Ojo, ¿quiénes hacen la obra del ministerio? Los santos. No está diciendo el texto que la obra del ministerio la hacen los pastores. No, es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. En el fondo los que hacen el ministerio son los santos, es lo que dice el texto, para la edificación del cuerpo de Cristo. Lo que les toca a los apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas, es perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para que los santos hagan la obra del ministerio. ¿Por qué? Porque todos los santos hacen obra del ministerio. Porque tienen sus propios dones, tienen sus propios talentos, tienen su propio llamado, tienen su propio ministerio. Y en cierto sentido, aunque hay evangelistas, todos evangelizamos. En cierto sentido, aunque todos, perdón, en cierto sentido los pastores dan consejo, todos tenemos que aconsejar. Recordemos los textos que hemos visto en otros cursos, alentados los unos a los otros, exhortados los unos a los otros, edificados los unos a los otros. La obra del ministerio la hacen todos los santos. Y así con cada cosa, hermano, dentro del cuerpo de Cristo. O sea, todas las funciones del cuerpo de Cristo las hacemos todos en un sentido amplio, pero en un sentido estricto todos tenemos un llamado específico al que Dios nos ha llamado, perdón, un llamado específico que Dios nos ha dado para cumplir con una función dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, como les decía, tenemos que ser pastoral vocacional, reconociendo que hemos sido llamados a ello, para perfeccionar a los santos, para obrar el ministerio, para edificar el cuerpo de Cristo, tal y como dice Efesios 4:12. Y con eso terminamos la lección 5. Dios los bendiga.